La Revolución Francesa. Mayo de 1791. Han pasado ya casi 2 años desde que la familia real y la Asamblea Nacional se trasladaron a París. Robespierre habla a menudo en la Asamblea y en el Club Jacobino, una sociedad que lleva el nombre de su sitio de reunión, un viejo monasterio jacobino. Ahora, las palabras son el núcleo de la revolución, y Robespierre sigue con su moral inquebrantable. Su verdadero norte es siempre la gente. Pronto le apodarán el incorruptible. Francia es ahora una monarquía constitucional. El rey está obligado a compartir su poder con los revolucionarios en la Asamblea. Pero parece que su ración de poder se va haciendo cada vez más pequeña, y es obligado a firmar ley tras ley, disminuyendo su propio poder y el del otro régimen feudal, la Iglesia Católica. Luis decide que ha llegado el momento de escaparse de los confines de la nueva república y montar una campaña para reclamar su reinado. 21 de junio de 1791. El rey y la reina se disfrazan de criados y, protegidos por la oscuridad, se escapan de París. Inician una carrera hacia la libertad. Pasada la medianoche, llegan al pequeño pueblo de Varennes, 160 kilómetros al este de París. Están cerca de la frontera con Austria. La salvación solo a unos pocos kilómetros de distancia, pero su intento de fuga no irá más allá. Los rumores del viaje de los monarcas les habían precedido. Un oficial del pueblo para el carruaje y les pide los pasaportes. Las sospechas del oficial se confirman. Es la firma del rey. La idea de que el monarca había intentado abandonar a su pueblo era psicológicamente catastrófica. El acontecimiento realmente rompió el lazo que unía a Luis XVI con sus súbditos. Ahora no solo tenían un rey superficial, sino que tenían un rey que obviamente también era un traidor. Europa ha heredado un macabro repertorio de métodos de ejecución de la Alta Edad Media. Muertes crueles y tortuosas, a base de arrastrar, descuartizar, colgar, ahorcar y quemar en la hoguera. Bajo el antiguo régimen había toda una colección de truculentos castigos. La decapitación estaba reservada para la nobleza, y algo que la revolución quería desde el principio era que todo el mundo tuviese una muerte igual. Querían simbólicamente que todos pudiesen tener el mismo castigo. La cuchilla nacional. La guillotina silenciará a los enemigos internos de la revolución, a cualquiera que sea sospechoso de planear el regreso del rey al trono. Pero son los enemigos de alrededor de Francia los que más preocupan a la Asamblea. Hay un miedo creciente de que los miembros de la familia real que huyeron a Austria inicien una contrarrevolución armada. La Asamblea exige un ataque preventivo, una declaración de guerra a Austria. Al mando del gobierno revolucionario está Robespierre. Él brilla en lo alto del podio, dictando órdenes de todo tipo. En abril de 1792, la Asamblea declara la guerra a Austria, el país gobernado por la propia familia de María Antonieta. Surge un sentimiento nacionalista. Si Austria derrota al ejército revolucionario, Luis XVI sin duda reclamará su trono. Y se sospecha que María Antonieta está ayudando al enemigo mediante el envío de cartas a sus familiares en Austria, en las que se les pasa los movimientos de las tropas francesas para que obtengan ventaja. Todo esto mientras el rey y la reina simulan su apoyo a la revolución. Luis XVI y María Antonieta están jugando a dos bandos. Muchas veces simulan estar a favor de la revolución, pero a la vez conspiran contra ella. Están intentando sobrevivir. Se podría entender como que son supervivientes, pero bajo el punto de vista revolucionario, son unos mentirosos.
Con el ejército francés sufriendo grandes pérdidas en la frontera, llega la noticia de que en París, el aliado de Austria, Prusia, se ha unido a la invasión. ...10 de agosto de 1792... 27.000 ciudadanos armados, empujados por la rabia y la indignación, se dirigen al Palacio de las Tullerías e inician un ataque salvaje contra los guardias reales. Al final mueren más de 800 hombres de ambos bandos. El rey huye y busca protección en la Asamblea, pero ya no existe la monarquía. A Luis le han quitado oficialmente su título. Ha nacido la República Francesa. La cuchilla de la guillotina es bautizada con la sangre de los restantes guardias de Luis XVI. Y Robespierre, en su día un incondicional opositor de la pena de muerte, ha cambiado de opinión. El nacimiento de una nueva república solo puede iniciarse con la muerte de un rey. En agosto de 1792, con el rey destronado y la familia real metida en prisión, Robespierre y sus jacobinos están sumidos en una lucha por el control del gobierno nacional contra los girondinos, los moderados de la Asamblea. Pero en las calles de París hay un nuevo movimiento político. Como símbolo de su rechazo a la tradición aristocrática, los ciudadanos de a pie se niegan a llevar los calzones o culottes de los aristócratas. Se hacen llamar los sans-culottes, los sin calzones. Mientras en la frontera se sigue luchando contra los enemigos, el gobierno revolucionario toma medidas enérgicas contra los enemigos de la ciudad, los traidores monárquicos que podrían poner a París en manos de los invasores. Más de 100 personas son arrestadas y metidas en prisión, curas, periodistas y hombres y mujeres de a pie. Robespierre se centra en la crisis interna, pero su amigo, el ministro de Justicia, Georges Danton, incita a todos los hombres, jóvenes y adultos a que se unan al campo de batalla. Es sociable y llamativo, todo lo que Robespierre no es. Según se va acercando el enemigo, la convincente retórica de Danton moviliza a la gente, haciendo que muchos se decidan a acudir al frente. El 20 de enero de 1793, Luis XVI es declarado culpable. Se dicta sentencia. El rey debe morir. Estoicamente camina hacia la guillotina. Intenta dar un discurso. Confío en que mi muerte sirva para hacer feliz a mi pueblo, pero siento pena por Francia y temo que pueda sufrir la ira del Señor. Pero los guardias silencian sus palabras con el ruido de los tambores. A finales de 1792, los radicales jacobinos, por miedo a que la nueva revolución corra peligro de ser saboteada por los traidores, deciden utilizar medios cada vez más violentos. Pero los girondinos, que representan a los campesinos franceses, quieren frenar la creciente violencia por miedo a que desencadene una guerra civil. Pero el movimiento radical no ha llegado a todas partes. La gente de las afueras de París está furiosa con la creciente brutalidad de los jacobinos y piden que pare el derramamiento de sangre. María Antonieta, la que fuera una joven presumida, tiene ahora solo 38 años, pero la revolución la ha envejecido mucho más. María Antonieta era una mujer muy guapa, elegante, hasta que llegó la revolución. A partir de 1788 empezó a adelgazar. El pelo se le llenó de canas, dejó de ser coqueta y de ponerse guapa. El 15 de octubre se celebra el juicio de María Antonieta y es acusada de traición y de dilapidar los fondos nacionales.
Las pocas pruebas que se presentan son basadas en espantosos y vengativos rumores. Apenas la sombra de la soberana que fue, María Antonieta mantiene su dignidad de reina mientras desfila por las calles de París. La última reina de Francia ha muerto. Varios días después, tras incontables ejecuciones, un miembro de la Convención Nacional comenta lo absurdas que son estas masacres, y sus aliados, uno detrás de otro, son guillotinados. Danton y Robespierre, los mejores oradores de la Convención, se dan cuenta de que para poder salvar la revolución tienen que atacar. Convencen a sus compañeros para establecer una nueva y amenazadora ley marcial. Es hora de que todos los franceses disfruten de una igualdad sagrada. Es el momento de imponer esta igualdad mediante leyes que hagan justicia contra los traidores y conspiradores. Haced que el terror esté a la orden del día. Esto inicia un nuevo capítulo en la revolución. Un periodo de represión violenta llamado el terror. En un increíble cambio de tercio, los revolucionarios suspenden la nueva constitución y todos los derechos que garantizaba. Se colocan policías de paisano por todo el país. Cualquier persona sospechosa de realizar actividades contrarrevolucionarias es perseguida, sometida a un juicio rápido y mandada a la guillotina. El reino del terror fue concebido como un gobierno de emergencia. Lo que ellos entendían como terror se basaba en sembrar el terror en los corazones de los enemigos de la República. Por lo tanto, digamos que o estaban muertos de miedo o eran arrestados y liquidados. La más mínima sospecha podía mandar a cualquiera al patíbulo. Políticos que hablasen bien de la difunta monarquía, cualquiera que utilizase el antiguo monsieur o madame en vez del nuevo vocablo, ciudadanos. El miedo llena el aire. Los vecinos denuncian a sus vecinos. El incesante movimiento de las carretas de la muerte resuena en todas las calles de París. La Asamblea constituye un tribunal revolucionario, acelerando los juicios y las ejecuciones con una eficacia implacable. Para consolidar el poder, forman un consejo de 12 hombres y lo denominan el Comité de Seguridad Pública. Por sus discursos magistrales y su visión revolucionaria, Robespierre enseguida se convierte en el portavoz del comité. Y su voz está pidiendo que se derrame más sangre. En plena crisis de la guerra y en plena rebelión interna, la gente empieza a decir que la culpa de todo la tienen los curas, la religión. Y que lo que tenemos que hacer, si queremos salvarnos de los enemigos de la revolución, es destrozar el poder de la Iglesia Católica. A las iglesias y las catedrales les arrancan los altares, rompen las vidrieras, rompen las estatuas. Simplemente destrozaron toda la riqueza de la Iglesia. Ni siquiera salvaron el calendario cristiano. Los años ya no son numerados a partir del nacimiento de Cristo, sino a partir de septiembre de 1792, el año del derrocamiento de la monarquía. Ahora es el año 1. A los meses se les da un nuevo nombre según las estaciones. Julio se convierte en Termidor, abril en Floreal. Los meses duran 3 semanas, cada una de 10 días de duración. El terror se extiende por toda Francia. Se condenan las insurrecciones con una sanguinaria e implacable crueldad. En la ciudad de Lyon, donde los contrarrevolucionarios están ganando terreno, el Comité de Seguridad Pública sienta un ejemplo brutal. Cientos de rebeldes son atados, llevados a campos y acribillados en masa. Más de 100.000 personas son asesinadas solo en la zona de la Vendée. En París, la hoja de la cuchilla cae a un ritmo aún más frenético.
Pero los ejércitos franceses están finalmente obteniendo victorias en la frontera. Bajo el mando de un magnífico joven comandante llamado Napoleón Bonaparte, el ejército francés obliga a la Marina británica a realizar una humillante retirada en Toulon. La revolución está en su punto álgido. Robespierre está en su momento de más poder. Ha acabado con los enemigos de la revolución y ha asegurado su éxito sembrando el terror. Durante un tiempo, el terror fue un mecanismo muy efectivo para conseguir la unión del país, la unión del gobierno, y para luchar en lo que fue, después de todo, una guerra en varios frentes, en el frente este, en el frente norte, contra enemigos externos. Una guerra civil en la zona de la Vendée, que fue la más sangrienta de todas, y también una guerra civil contra los girondinos y otros revolucionarios en contra del gobierno. El terror había alcanzado sus objetivos, pero no se para ahí, y no parará hasta que destruya al hombre que lo sembró. Maximilien Robespierre. Con la sangre del terror, Maximilien Robespierre ha rescatado a la revolución. Un enérgico ejército está defendiéndose contra los ataques en la frontera, pero las dificultades internas aún no se han sofocado. En la cima del éxito, Robespierre sueña con un reto aún más grande: sembrar más terror para crear un nuevo tipo de sociedad. La República de la Virtud. El Gran Terror es el nombre de la última fase del terror que duró desde la primavera hasta el verano de 1794. En este periodo, el ritmo de las ejecuciones empieza a aumentar de verdad, con lo que se desata el miedo, principalmente en París, aunque en todo el país empieza a aumentar de manera exponencial. Se calcula que al mes en París se realizaban 800 ejecuciones, y al final del periodo incluso más. Mientras el Gran Terror se descontrola, los aliados de Robespierre se dan cuenta de que ha perdido totalmente el contacto con la realidad. Una vez más, Robespierre centra sus sospechas en aquellos que están cerca de él. El 27 de junio, ahora el 9 de Thermidor, aparece en la convención y da un discurso lleno de amenazas. Será el último discurso que dará. Robespierre comete un error. Anuncia que tiene una nueva lista de enemigos de la República, pero no quiere darla. Todo el mundo teme estar en ella. Y cuando al día siguiente decide hacerla pública, le arrestan antes de hablar. Un improvisado coro de voces grita a Robespierre. Él les mira en silencio. Los diputados le acusan de rebeldía e inmediatamente le retiran de la convención. Robespierre y varios de sus aliados son llevados al ayuntamiento, donde permanecen vigilados durante la noche. 1794. Prisión de Francis Conciergerie. Una fortaleza impenetrable a orillas del río Sena en París. Un lugar frío, húmedo e infestado de ratas, conocido como la antecámara de la muerte. En su interior, la voz de una joven nación está a punto de ser acallada. Con el pelo rapado y el cuello desnudo, Maximilien Robespierre está preparado para la cuchilla de la guillotina, para pagar el precio del desastre que dejó a su paso. El 27 de julio de 1794, la guillotina acaba con el incorruptible. Y la última sangre del terror es derramada. El terror muere con Robespierre, pero la revolución no. Los derechos del hombre, la democracia, la nueva república. Los logros de la revolución sobrevivirán más que cualquiera de los propios revolucionarios. Francia entrará en un periodo de incertidumbre, paralizada por el miedo a otro terror, o incluso algo peor: la vuelta a la pasada monarquía opresiva. Pasarán 5 años de estancamiento, hasta que, una vez más, el poder se consolide en manos de un único hombre: Napoleón Bonaparte.